Análisis venezolano con Unay Amenábar. Continuamos, amigos, con más de Análisis Venezolano y conversando con el padre Luis Obando, sacerdote jesuita, y dejamos pendiente antes de la pausa el tema de la utilización de Dios como un instrumento o como una justificación para otras muchas acciones que no tienen nada que ver con lo que dice la palabra de Dios, ni en nuestra religión, ni en ninguna otra. Y de hecho, el Papa Francisco, también jesuita, fue muy claro recientemente en estos días a propósito de los atentados en Francia y de todo lo que estaba pasando en Europa. Pero hemos visto cómo distintas posiciones políticas se han amparado en la palabra de Dios, incluso se han querido emular y se han querido presentar como los únicos representantes o los únicos voceros de Dios en la tierra para justificar una serie de acciones políticas, ¿no? Y eso pone a mucha gente en duda de, bueno, ¿cuál es la verdadera palabra de Dios? ¿Qué es realmente lo que quiere Dios de nosotros en el día a día, ¿no? Te completo la idea anterior. O sea, te decía que para el caso nuestro me parece que una de las tareas, ¿no?, principales que debe acometer la Iglesia Católica en la Venezuela actual es la de jugar este rol de mediadora. En segundo lugar, si la situación es la que es y que la vivimos a diario, la padecemos los aquí presentes y que no hace falta, ¿no?, insistir en ello, creo que la Iglesia debería volver también a uno de sus papeles que ha estado presente desde siempre, incluso desde que, bueno, Jesucristo subió al cielo y tomó su papel, esta tarea, la comunidad cristiana, y es la de la asistencia. Evidentemente que este apostolado nunca ha dejado de estar presente. Sin embargo, hay sectores de la Iglesia que prefieren una promoción más integral a tener que entrar por el camino asistencial. Ahora, como nosotros estamos en una situación que raya con el primitivismo, o como algún otro lo ha llamado, con el canibalismo, creo que esto amerita también de parte nuestra el hecho de que activemos institucionalmente cosas que en el pasado, relativamente reciente, entraron en desuso. Me refiero a Cáritas, que desde siempre activa, pero también las clínicas jurídicas, estos ambulatorios, escuelas parroquiales y sobre todo de parte de algunos sectores eclesiales la posibilidad de dar algo de racionalidad a este momento que estamos viviendo. O sea, es necesario pensar, aprender a pensar y dar que pensar. Y finalmente creo que, bueno, de entre las muchas cosas que se pueden decir, creo que está el tema del diálogo. O sea, la Iglesia ha de sugerir y ofrecerse para que se entre en un diálogo en este país. Dialogar significa que las partes se reconocen y que las partes que entran en conversación tienen capacidad de decidir. Decidir de manera distinta como estamos viviendo ahora. Entonces, hasta que esas condiciones no estén dadas, pues bueno, siempre a uno se le suele invitar para hablar a favor del diálogo, pero que raya con el romanticismo. Un poco, el tema del diálogo no sea también manipulado en exceso, en el sentido de que, bueno, todo se resuelve con vamos a montar mesas de diálogo, vamos a dialogar, como si el diálogo fuera en sí mismo el objetivo y no una vía para llegar a soluciones, porque uno termina pensando cada vez que uno escucha a través de la prensa sectores del país hablando, es que tenemos que sentarnos a dialogar. Eso es como cuando antiguamente se decía, bueno, vamos a crear una comisión. Eso es lo más parecido a que no se va a hacer absolutamente nada para solucionar el problema. No sé, el término diálogo no ha caído un poco en desuso por su excesiva manipulación. Totalmente de acuerdo contigo. Me parece, no obstante, que nosotros debemos seguir haciendo la misma invitación, pero con las condiciones que decía anteriormente. O sea, el diálogo para que efectivamente dé los resultados, no se convierta en fin, sino que sea un medio para, entonces, ha de exigir a las partes que se reconozcan como tales. Segundo, esas partes que se sientan a dialogar tienen capacidad decisoria. Y tercero, tienen la voluntad de hacerlo porque hay algo que los supera a ellos, que en este caso es que nosotros queremos un país. Nosotros queremos echar para adelante. Entonces, si eso no está garantizado dentro del corazón de las personas e incluso en su mente, efectivamente, pues bueno, estamos en lo que decías anteriormente. Con respecto a la cuestión de la utilización de Dios, la imagen de Dios, un teólogo ha llegado a afirmar que lo de Jesucristo, con respecto al momento que le tocó vivir a él, fue una guerra de dioses, una guerra entre dioses, entre su Dios y el Dios que entonces se ofreció ambientalmente, que era, bueno, el Dios de la dirigencia religiosa del momento,
Y curiosamente, o sea, el Dios que ofrece Jesús, que nos presenta Jesús, es su papá y papá nuestro. Entonces, ¿cuál es la mejor manera, cuál es el mejor antídoto, a mi juicio, para poder efectivamente decir que estamos ante una imagen lo más auténtica posible del Dios de Jesús? Es precisamente viéndolo a Él. Entonces, como nosotros no tenemos la capacidad física, espaciotemporal, de poder contemplar directamente a Dios, así como yo te contemplo a ti y tú a mí, la mejor vía de acceso, la más privilegiada, es la Escritura, y de ella los Evangelios. Entonces, cuando yo me doy a la lectura sistemática de los Evangelios, es decir, tomo el Evangelio de Marcos, después me paso al de Mateo, al de Lucas y al de Juan, de allí emerge una figura de Dios que es la persona de Jesús que nos los muestra y que sirve además de criterio contra aquellos que elevan la bandera religiosa para decir que lo hacen en nombre de Dios. Entonces tú tienes un criterio para verificar o falsear lo que te están ofreciendo como imagen de Dios. ¿Y cómo calza allí las personas que no tenga fe o que no crea en ese Dios o en esa persona de Jesús como su guía? ¿No tiene cabida en la solución del país o no tiene cabida en esa Venezuela que estamos queriendo formar? Vamos al regreso de la pausa, que me comentes eso, porque seguramente la explicación va a requerir un tiempo que no quiero cortar con la pausa. Vamos a la pausa, ya venimos con más de esta conversación con el padre Luis Obando, sacerdote jesuita, aquí en Análisis Venezolano. Análisis Venezolano con Unay Amenábar. Si no tienes Social Security o crédito, no te preocupes. Trae la licencia de conducir americana o la de tu país y de Quality Engines Auto Sales sales manejando. Te aprobamos el financiamiento y además tenemos muchísimos modelos para escoger. Estamos en el 3061 Northwest 36th Street de Miami y nuestro teléfono es el 305-571-6604 y 571-6605. Quality Engines Auto Sales. Mi gente, lo que dicen cuando toca en Miami, 3 de julio, 12. Gracias a los panas de Showtime por llevarnos. No se lo pierdan. 3 de julio, lunes. 3 de julio, anótalo, váyalo. Quality Engines te presenta estos modelos disponibles en su lote de vehículos. Kia Sportage 2014, todoterreno familiar, 42,000 millas, un solo dueño, 0 accidentes, Carfax limpio, título limpio. Puede ser tuyo por $239 al mes. Toyota Corolla 2014, económico, duradero, 37,000 millas. Un solo dueño, 0 accidentes, Carfax limpio, título limpio. Puede ser tuyo por $215 al mes. Jeep Wrangler 2014, 4x4, suspensión levantada, rines, gomas, más de $10,000 en accesorios. 15,000 millas, un solo dueño, 0 accidentes. Ven y pregunta por el precio especial. Si mencionas este anuncio, te regalamos un set de alfombras y un GPS con la compra de tu vehículo. Recuerda, nosotros somos el banco. Si tienes crédito en Venezuela, tienes crédito con nosotros. Quality Engines.